¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escucho? Sí, se escucha. Ok, ¿también se ve mi pantalla? Sí, Bueno, ok, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. Dado los resultados de la encuesta, pues quedamos en que el examen va a ser el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir con la clase, ¿ok? La fiesta será hasta el próximo lunes, pero bueno, yo tengo una duda con una parte de la práctica 8. Al rato la podemos ver. claro, sí, sí, sí. ¿Crees? Está bien. De la 8, ¿verdad? Práctica 8. Sí, la de dibujar, caché. Ok, ajá. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a continuar con el tema 7. Vamos a ver si acabamos este PDF, ¿no? Y bueno, ¿cómo van con su modelo del proyecto? ¿Ya lo tienen? ¿Ya andan acabando? Recuerden que cuando tengan ya su diseño hecho, su modelo relacional, avísenme para empezar a programar revisiones. ¿Ok? Cuando ya lo tengan, avísenme y normalmente lo que hago es les pongo por ahí un Excel para poder, eh, horarios y ahí poderlo revisar. Me dice, no se puede, hay que prepararnos para la fiesta. Bueno, eso sí, ¿verdad? Están ahorita con todos los preparativos de la fiesta, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Estábamos viendo, nos quedamos en este ejercicio, ¿no? Eh, Vamos a continuar con otros aspectos de los data files, ¿no? Entonces, ya casi acabamos esta parte de los data files, entonces, vamos a ver aquí en aspectos importantes de configuración. Estos son algunos tips que debemos de considerar en cuanto al número de data files a crear. Lo había comentado muy brevemente en clases pasadas. Eh, a veces en las bases ya reales podríamos tener una gran cantidad de data files. Entonces suele ser buena idea limitarlo. ¿Ok? El parámetro dbFiles indica el número máximo de data files que pudieran querer tener en una CDB, que es de 200 por default, o sea, 200 data files. Entonces, cuando tenemos demasiados data files, pues las cosas pueden complicarse. En primero, porque el sistema operativo puede tener límites, ¿ok? Entonces, puede ser que alcancemos ese límite de sistemas, sobre todo en cuanto al número de archivos abiertos que puede soportar. Eso se configura en un parámetro del kernel, pero pudiera ser excedido y entonces ahí vamos a tener problemas. Cuando eso ocurre, bueno, algunos tips para evitar reducir un poco el número de data files. Se pueden crear table spaces de tipo big file para tener uno solo y evitar ese detalle, ¿no? Entonces ese podría ser un detalle con los data files. Eh, ¿Qué más? Determinar el tamaño adecuado de un data file puede ser otra cosa, a considerar. Eh, Sobre todo es buena idea calcular o más o menos tratar de predecir. A veces es complicado, pero pudiéramos tratar de identificar cuál va a ser la tasa de crecimiento de cada tabla, ¿ok? Y con base a ello, poder generarle un table space con data files de tamaño adecuado, ¿ok? Obviamente podemos habilitar opciones de autocrecimiento, pero si podemos estimar esos tamaños sería lo ideal, ¿ok? Por ejemplo, si me han preguntado en proyectos, oye, ¿y de qué tamaño pongo los data files de mi table space, ¿no? Entonces, en el proyecto no podríamos como que hacer esta proyección real, ¿no? Primero porque pues no tenemos como que todo el contexto real de un proyecto. Y en segundo lugar porque pues no tenemos tanto espacio, ¿no? Entonces ya ven que les comenté que
dependiendo del espacio libre que tengan en su máquina, de ahí consideren su 100%. Entonces, pueden crear data files de tamaño pequeño, de unos cuantos megas, ¿no? Pero en algo real, pues sí es igual importante tratar de identificar el crecimiento que tiene cada tabla y con base a eso podríamos tener un estimado del tamaño adecuado de un data file, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, suponer que se cuentan con varios drives, o sea, se refiere aquí a que podemos tener varias controladoras de discos. En este escenario, pues se recomienda ubicar en discos distintos a cada data file que pudieran competir entre ellos. Bueno, este es otro punto importante. Este, Al tener varios data files, también sería interesante o más bien importante analizar si ese conjunto de data files se van a acceder de manera concurrente. O sea, checar si pudiera haber cierta contención, ¿no? Por ejemplo, si tenemos muchos data files, no sé, en nuestra base, ¿ok? Hay que tratar de evitar, por ejemplo, que si tenemos, vamos a suponer que estos tres data files se acceden de manera simultánea, ¿ok? Se hacen lecturas o escrituras de manera simultánea a ellos. Entonces, ¿qué convendría? Que estos tres estuvieran en discos distintos. Al estar en discos independientes, este paralelismo pues va a ser eficiente, no va a haber contención. Entonces, esta es una, digamos, buena idea para separar data files en discos distintos, ¿no? La contención. Eh, la propia base tiene algunas herramientas para detectar cuando hay problemas de contención. Por ejemplo, hay un concepto que le llaman el wait time. El wait time son eventos que la base puede registrar, que significa que, ¿sabes qué? Tuve que esperarme a acceder a este recurso porque algo me detuvo, ¿ok? Algo me detuvo. Puede ser que esta condición de competencia me genere un wait time. Entonces ahí es donde podremos darnos cuenta que, oye, ¿sabes qué? Estos archivos me están generando algo de contención. Viene separarlos en discos distintos, ¿no? Ese es un criterio para saber, pues, qué data files pudieran estar en un mismo disco, ¿no? Esa es una pregunta a veces también que suele ser común. Tengo tres discos, por ejemplo, y pues obviamente también pudiera ser un poco extremo, ¿no? Que en un disco haya un solo data file. Aunque depende, ¿eh? Si es muy grande, puede ser, pero podríamos poner otros data files en el mismo disco, ¿ok? Y lo ideal es que no haya competencia de accesos concurrentes para que no haya problemas, ¿no? Con este disco. Bueno, ese es otro punto. Entonces, en resumen, ¿qué puede ser? Uno, tratar de eh, hacer un análisis para detectar qué tanto va a crecer cada data file, su tamaño, ¿ok? Y con base a ese crecimiento, pues determinar qué hacemos, ¿no? Si lo ponemos en un disco solito, puede estar con otros. Y dentro de un mismo disco, el otro tip sería checar que esos data files que están ahí adentro no tengan contención, ¿ok? Eso lo podemos también detectar con base a los procesos que se ejecuten en nuestra aplicación, ¿no? Los procesos de negocio me refiero, ¿no? Por ejemplo, no sé, un sistema por ejemplo, un sistema de inscripciones de la facultad. Durante un proceso de inscripción, por ejemplo, identificar cuando un alumno se inscribe, digamos, qué data files son los que podrían verse modificados, ¿no? Ah, pues este y este son los data files que contienen, por así decirlo, los datos principales de una inscripción. Entonces podríamos analizar la posibilidad de mantenerlos separados, ¿no? Bueno, ¿qué otra? Esto entra en cuanto les decía la ubicación, lo más recomendable decía usar los recursos físicos de almacenamiento de la mejor forma. Si tienen diversos discos, los datafiles deberán estar distribuidos en estos dispositivos para incrementar el paralelismo. Eso es justo lo que les decía, ¿no? Tengo 5 discos, vamos a particionarlos y en cada partición vamos a repartir nuestros discos. ¿Ok?
Ahora aquí la verdad es que no hay como tal una regla o una receta de cocina como para decir, a ver, si tienes tantas tablas, usa tantos discos y divídelas así. Muchas veces es aplicar estos tips que les estoy comentando y después empezar a monitorear, ¿no? Monitorear para determinar si nuestra distribución fue buena y conforme va pasando el tiempo hacer ajustes, ¿no? También el crecimiento de la base a lo largo del tiempo, pues también implica estar haciendo un monitoreo constante y pues estar haciendo ajustes a nuestro diseño físico, ¿no? Bueno, lo que sí hay algunas reglas casi casi que esas sí son muy básicas. Por ejemplo, la regla de, pues nunca vayan a poner readlocks contra data files, o sea, no vayan a poner readlocks juntos contra data files en el mismo disco. Eso sí sería algo que nunca deberíamos de hacer, ¿no? Data files no deberían de estar almacenados en los mismos discos donde están los online read logs. ¿Por qué? Acuérdense que los read logs son archivos que tienen una frecuencia de escritura y de escritura muy alta, ¿ok? O recuerden que pues en ellos se escriben cada 3 minutos, ¿no? Cada 3 segundos. Cada 3 segundos se están escribiendo en ellos, entonces imagínense tener ahí mismo un data file, pues sería algo inadecuado, ¿no? Y por otro lado, si se llega a morir ese disco, se muere el data file y también se muere el read log. Y recuerden que los read logs pueden usarse para proceso de recovery. Entonces, pues no conviene, ¿no? Mezclarlos. ¿Ok? Si los read logs están multiplexados, la probabilidad es baja de que se pierdan, pero obvio también, los discos donde van a multiplexar, pues solamente úsenlos para eso, ¿no? Para el multiplexado. ¿Ok? Lo que sí podremos poner en el mismo disco y lo que se suele hacer es read con la copia del control file. Recuerdan que de hecho eso lo hicimos en su base 2, ¿no? Los loop devices, que son nuestros discos, ahí tenemos en un mismo disco una copia de un read de cada grupo y una copia del control file. Eso sí pudiera ser. ¿Ok? Bueno, y ¿cómo se crea un data file? Un data file no hay una instrucción directa para crear un data file. El data file se crea a partir de otras instrucciones. O sea, no hay algo así como un create data file, ¿no? O create data file, sino que este se crea a partir de otros eventos, como es la creación de una base de datos en la instrucción create database que vimos, ¿se acuerdan? Ahí se crean data files. O a partir de la creación de un table space. Es como se pueden crear un data file. ¿Ok? O a partir de agregar un nuevo data file vacío para ser sustituido por otro a través de la instrucción alter database create data file. Esto sería lo más parecido a una creación directa de data file, pero como tal no hay. ¿Vale? Eh, este sería un ejemplo de cómo pudiéramos provocar la creación de uno nuevo cuando decidimos agregarle un data file a un table space. ¿Ok? Bueno, qué le podemos modificar a un data file? Básicamente dos configuraciones. Modificar su tamaño de forma manual. Esa es una tercera opción que tendríamos para aumentar la capacidad de un table space. Habilitar la propiedad de auto extend, ¿ok? O aumentar su tamaño. Sí podemos hacer eso. Van que es diferente. Una cosa es habilitar que vaya creciendo poco a poco y otra es aumentarle su tamaño. ¿Ok? Esa sería otra opción. Em, y otra cosa de las que normalmente se configura en un data file, lo que les decía, pues es el habilitar, deshabilitar el crecimiento automático. Es lo que generalmente. Tal vez acaso sería moverlo, ¿no? Moverlo a otro disco pudiera ser también otra opción de administración. ¿Ok? Bueno, entonces, ejemplo de esto.
Esta instrucción, por ejemplo, deshabilita el autocrecimiento de un data file. ¿Ok? Esta instrucción, por ejemplo, modifica o aumenta su tamaño. ¿Ok? De un jalón con la cláusula resize. ¿Sale? Y bueno, son ejemplos de las operaciones que podemos hacerle a un data file. Modificar la disponibilidad, ya hemos platicado, significa pasar un data file online o hacerlo offline. ¿Ok? Ahora, esto de pasarlo a offline solamente va a ser posible cuando estemos en el modo de archivado. ¿Ok? ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan que platicamos en clases pasadas que si apagábamos un table space, tenemos que cuidar la cláusula con la cual lo pasamos offline, que si es immediate, que si es normal, ¿se acuerdan? Porque depende de la operación de la base, ¿no? Si tenemos en dbuffer caché por ahí bloques que están sucios, pues no es tan fácil pasar un table space en modo offline, ¿no? Porque pues tiene cambios pendientes y vimos ahí las posibles opciones, ¿no? E incluso por ahí vimos la opción immediate que me decía, bueno, apágalo, no me importa que tenga cambios pendientes, eso va a provocar que los datos queden sin sincronizar y por lo tanto al volver a prender el table space va a lanzarse un recovery, pero para que eso funcione debemos de tener el modo archive habilitado, ¿no? Entonces algo similar pasa aquí con un data file. Si lo vamos a apagar es porque tenemos el modo archive habilitado, porque si no, si apagamos el table space y está en modo no archive, el archivo ya no va a poderse volver a prender, ¿ok? Entonces, ¿por qué razón? Pues porque ya no va a poder ponerse en modo al corriente, o sea, ya no va a poder estar al día con los cambios, ¿ok? Porque no tenemos read logs archivados, entonces al no poder ponerse al día, pues ese data file ya no sirve, ¿ok? Entonces eso es algo importante. Por eso es que el modo de archivado es casi obligatorio en una base productiva, ¿vale? Entonces, básicamente, si llegamos a caer en esa situación, pues prácticamente hay que borrar el table space para que ya de plano podamos deshacernos de ese data file. Ya no sirve porque no está sincronizado, ¿no? Entonces, es decir, poner el table space que contiene el data file en modo offline para que todos los data files queden en modo offline, ¿ok? Y entonces, así ya, pues prácticamente podríamos eliminar a ese data file, ¿vale? Usar la cláusula for drop, esto marcará al archivo como offline, pero ya no podrá ser puesto online nuevamente, lo que les decía, ¿no? O sea, estas son opciones que podremos usar cuando la base está en modo no archive, ¿ok? Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, y nada más aquí para confirmar, por eso les decía hace rato que el modo archive es fundamental en bases productivas, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Renombrar y rubricar online data files es lo que también les comenté. Estas son las instrucciones, las operaciones que podríamos hacer, sobre todo cuando tenemos o queremos migrar a un data file a un disco nuevo o queremos moverlo porque el disco viejito ya está fallando, entre otras cosas, ¿no? Son estas cuestiones de aquí, ¿ok? O tal vez porque el disco donde está el data file ya se está llenando, ¿no? Y bueno, si queremos hacer eso, estas son las instrucciones, ¿ok? Alter database move y ponemos el origen y el destino. En la cláusula keep es por si queremos conservar una copia, ¿ok? Que normalmente no deberíamos, ¿no? Pero se puede. A lo mejor lo que se hace es que se deja la copia y ya que nos aseguremos que la copia en el nuevo disco está bien, ya podemos borrar la copia viejita, ¿no? Bueno, eh,
renombrar y reubicar data files offline. Entonces, esto puede ser útil cuando queremos sobre todo mover archivos a otros discos. ¿Ok? Entonces, hay dos técnicas para hacer eso. Hacerlo, digamos, directa, sin que el table space se apague. O la otra es hacerlo apagando el table space. ¿Ok? Es decir, vamos a imaginar que queremos mover un data file de un disco a otro porque a lo mejor ese disco ya está muy lleno, ya está viejo. Entonces el paso uno sería poner el table space offline, apagarlo. Cuando el table space se apaga, todos sus data files también están apagados. Ya que tenemos eso, tranquilamente podemos renombrar los data files empleando comandos del sistema operativo. O sea, directo nos metemos a las carpetas del sistema operativo y lo movemos o le cambiamos el nombre. ¿Ok? Ya que hicimos eso, teniendo el table space apagado, invocamos la instrucción alter table space rename data file para que coincida con los cambios que hicimos en el sistema operativo empleando estas instrucciones. ¿Ok? Este, y luego ya podríamos volverlo a aprender. Previamente a estas operaciones, siempre que querramos hacerle, de hecho, eso es otra regla interesante, importante. Cuando querramos hacer un cambio a la CDB, cualquier cambio que implique mover archivos, agregar archivos, algún cambio en la estructura de la CDB, conviene hacer un full backup por aquello de que algo salga mal. ¿Ok? Siempre que haya un cambio físico a las estructuras de la base, se recomienda hacer un backup. ¿Ok? Que lo veremos eso en el tema 8. Y bueno, ya que hicimos el cambio a los data files, los movimos o algo, ya volvemos a prender el table space. Y con eso no debería de haber problemas. ¿Ok? Ese es entonces el procedimiento cuando querramos hacer algún ajuste a los data files de un table space. ¿Vale? Bueno, y por último, en cuestión de data files, ¿qué podemos hacer si queremos borrarlos? ¿Ok? Eh, Aquí sí hay una cláusula, una instrucción que se llama drop data file, ¿ok? Pero este drop data file va asociado a la instrucción alter table space. Entonces, o sea, no podemos como que borrar un data file así directo, sino siempre se hace a través del table space que lo contiene. Por ejemplo, este data file ya no lo quiero asignado, ya no lo quiero tener asignado a este table space, entonces lo podemos borrar con esta instrucción. Bueno. Hasta aquí sería digamos, la cuestión de administración de data files. ¿Vale? ¿Alguna duda o cuestión con esto? ¿Algo que quieran comentar? No, profe. Bueno, esto es un tanto teórico y aburrido. Yo creo que se vuelve interesante cuando ya lo veamos como en práctica. Esto del manejo de data files lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero tal vez en el proyecto final, ¿no? En prácticas no lo veo mucho porque la verdad ya es demasiado, de por sí ya ven, son muchas prácticas y no alcanzamos como que a ver, a jugar un poquito con los data files, ¿no? De moverlos, de modificarlos, de cambiarles el tamaño, etcétera. Pero vamos a ver si en el proyecto podemos meter algo de esto. Bueno, el siguiente archivo del cual vamos a platicar, archivos de control. Ya vimos data files, ahora vamos con archivos de control. Aquí, digamos, tal vez lo relevante, ya hemos platicado algunas cosas, como por ejemplo decir que el control file es como si fuera otra copia del diccionario de datos, como si fuera un mini diccionario de datos, pero de toda la CDB. ¿Ok? El control file pues contiene información de toda la CDB. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuál es su función? Almacenar la configuración de la estructura física de una base de datos. ¿Ok? Toda la configuración y estructura física de la CDB se almacena en el archivo de control. ¿Ok? ¿Para qué? Recuerden que la idea de tener esta copia es que podemos acceder a esa estructura sin que la base esté abierta, ¿no? Estando la base montada, podemos ya
hacerle cambios incluso a la CDB. ¿Ok? Esa es otra técnica. Si quieren meterle mano a la estructura de la CDB, la base la podemos poner en modo mount y ahí podemos hacerle cambios, ¿no? Porque todos los archivos están cerrados, ¿vale? Am, Dentro del contenido de un control file vamos a encontrar todo esto, ¿ok? Nombre de la base de datos, ubicaciones y nombres de los data files, fecha exacta de creación de la base, el valor actual del SSN. A ver, ¿se acuerdan qué era el SSN, System Change Number? ¿Quién me quiere ayudar a explicar este concepto? Ya lo habíamos medio comentado. Yo no recuerdo. ¿No? Hmm, sí, ya lo comenté, eso sí me acuerdo, eso sí, eso sí. ¿Alguien más que quiera comentar del SSN? ¿En dónde nace? ¿Qué momento se genera? ¿No es cuando ¿No es se cuando se hace sincroniza un un data checkpoint? file? ¿O me perdí? Otra vez, perdón, algo dijeron de checkpoint, ¿qué qué? Ah, de que yo bueno, o sea, si sí va por ahí, o sea, me acuerdo, o sea, sí era por cuando la creación de los checkpoints, pero, o sea, no me acuerdo muy bien, pero... No, una cosa es la marca de checkpoint, ¿se acuerdan? Ah, ese examen va a estar re bueno, ¿verdad? Porque todo eso tienen que repasar. Una cosa es la marca de checkpoint y otra cosa es el SSN, System Change Number. ¿No? A ver, la marca de checkpoint, en quién la genera, cómo, en qué, dónde se genera, quién la hace o cómo está eso. La marca de checkpoint. Pues el checkpoint, básicamente lo que hace es mandar a disco los dirty buffers, ¿no? Pero eso lo hace DB Writer, ¿no? Ajá, sí, sí, no, por eso ya, creo que ya me perdí. Ok. A ver, va la explicación rápida. Este, la marca de checkpoint no es otra cosa más que piensen que estos son los read logs que tienen todos los cambios que se van generando con los famosos vectores de cambios. Son todos los cambios que las transacciones van generando. La marca de checkpoint, acuérdense que tenemos un proceso de background que se llama checkpoint justo. Y que un poco antes de que DB empiece a trabajar, va a poner una marquita, que es decirle hasta aquí, que nada más sirve para indicarle a DB Writer hasta dónde va a hacer la sincronización. Entonces, cuando DB Writer despierta, va a sincronizar todo esto hasta esta marca nada más. Ok, es decir, para hacer checkpoints incrementales. Recuérdense que no se hace un full checkpoint porque puede ser muy pesado. DB Writer se vuelve a dormir, entonces después el checkpoint vuelve a escribir cuando requiera hacer otra sincronización. Entonces vuelve a poner otra marquita y entonces cuando despierta nuevamente DB Writer, pues ya no va a sincronizar lo que ya hizo, ¿no? Entonces va a tomar la última marca de checkpoint y a partir de ahí hacia la siguiente marca, ¿ok? Y ya va sincronizando todo entre DB Buffer y data files. Esta es la marca de checkpoint, ¿vale? Pero el SCN es otra cosa. System Change Number es, vamos a entenderlo como una especie de consecutivo. Lo pueden entender de varias maneras, como una especie de consecutivo o como un número incremental que tiene que ver con el tiempo, como si fuera un timestamp, ¿no? El valor de un timestamp, que obviamente pues se va incrementando de manera ordenada conforme pasa el tiempo. Entonces, este numerito sirve para identificar cada uno de los cambios que se le aplican a la CDB. Es como si quisiéramos foliar o numerar cuántas veces le han hecho un cambio a la base de datos. Y este numerito empieza a incrementarse desde que la CDB se genera, ¿ok? Y ese numerito va incrementándose, incrementándose. ¿Saben cómo sería a lo mejor un equivalente? Como el contador de kilómetros de un auto, ¿no? Cuando un auto es nuevo, pues ese contador está en cero y no se puede resetear. Bueno, en teoría, ¿no? En teoría. No entremos en detalles de corrupción, pero bueno.
Se supone que ese contador de kilometraje pues es constante y ya no se modifica y pues lleva el conteo de cuántos kilómetros ha recorrido el auto a lo largo de su vida útil, ¿no? Que a veces ese parámetro es bueno pues para saber si vendemos el coche y con qué kilometraje cuenta, ¿no? El kilometraje acumulado pues también determina más o menos el precio del auto usado, ¿no? Entonces el SCN puede ser algo así. Una vez que la base se crea, ese numerito se empieza a incrementar 4, 5, 6, 7 y así, así, así hasta, pues hasta que la base ya se muere, ¿no? Entonces, esto es como llevar un historial de todos los cambios que ha tenido la base. Cada cambio normalmente está asociado a una transacción, ¿ok? Y así es como llevar, imagínense otra analogía sería, desde que ustedes nacieron o desde que nacimos, hemos cambiado, ¿no? Entonces, imagínense que en algún lado lleváramos ese conteo de cuántas veces nuestro cuerpo ha cambiado, ¿no? Así pues hasta que dejemos de existir, ¿no? Ese es el SCN. Entre otras cosas, ¿para qué sirve este numerito? Por ejemplo, pudiéramos hacer, cuando se hace un recovery, en los headers también se va y en el archivo de control se guarda cuál fue el último SSN que se aplicó a los data files, por ejemplo. En data files pudiéramos tener que, ¿sabes qué? A este data file se le aplicó el cambio 5, a este el cambio 5 y a este el cambio 6. Entonces, en archivo de control vamos a leer que hay un 7. Entonces se checa, oye, verifica si este SSN ya fue aplicado a data files. Si resulta que no tenemos el cambio 7 en algún data file, entonces ahí se va a disparar un proceso de recovery. ¿Por qué? Pues porque hay data files que no tienen los últimos cambios. Muy probablemente esos cambios se quedaron en read logs o en archive read logs. Entonces hay que hacer recovery. Entonces para eso se utiliza este SSN en el caso de una falla. Otro uso es, como este SCN se asocia a las transacciones, ¿ok? Hay la posibilidad de que a pesar de que la transacción hiciera un commit, puedo decirle a través del uso de unas herramientas de flashback que veremos más adelante, puedo decirle a la base, quiero que me hagas una especie de rollback, ¿ok? Hasta de tal manera que me dejes la base hasta como estaba, ¿ok? En el SCN 5. ¿Ok? O sea, puedo deshacer, puedo hacer es como como hacer una especie de un punto de restauración, decir, a ver, los cambios 6 y 7 que se aplicaron de SCNs estuvieron mal, ¿no? Fue un cálculo mal hecho por la aplicación o la aplicación tiene un problema, tiene un bug y entonces detectamos que hasta este punto, de aquí para arriba, todo estaba bien, pero de aquí para abajo ya no. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Eh, Decirle a la base, quiero que me descartes los SCNs 7 y 6. Es decir, restaura la base hasta el SCN 5. Se puede hacer ese tipo de cosas. ¿Ok? Ya ven que en bases uno a veces les decimos que si hacemos commit de una transacción, esos cambios ya son permanentes. Ya no los podemos echar para atrás con un rollback. Eso es cierto, pero sí los podríamos echar para atrás con esta funcionalidad de flashback y con estos contadores de SCNs. Bueno, ahora sí, más o menos, ¿se nota la importancia del SCN? ¿O se entendió? ¿Dudas? A ver, ¿quién me repite más o menos, quién me vuelve a explicar qué es el SCN? Muy brevemente. Es como un control, podríamos decir, atómico de cambio, en el que Ajá, muy cualquier bien. Ajá, por correcto. Mm, va a incrementar el SCN. Me suena un poquito como a los relojes estos lógicos en los que este, como que sirven para ordenar los eventos, ¿no? Para el caso de sistemas ajá, distribuidos. Pero pues sí, ajá, correcto. Sí, es como
Cada cambio que tenga la base, cada cambio que le haga la CDB, se incrementa este numerito, ¿ok? Y ese numerito se va almacenando en el archivo de control. ¿Para qué? Justo para detectar posibles problemas de sincronización y lanzar un recovery. Este SSN también se guarda en los headers de los data files, como les comentaba. Entonces, el Avasato lo que hace es verifica que el SSN que está en el control file, el último, pues se haya aplicado a data files. Y si no, se dispara un recovery, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos tener? Información acerca del checkpoint. Esta marca de checkpoint que les dije, de dónde está la última marca, también se guarda en el control file, ¿ok? Ahí también se guarda. Otra cosa importante que puede tener el archivo de control es este, toda la información de los backups. Todos los backups que generemos en una CDB van a estar la información de qué backups se hicieron, qué se respaldó, cuándo se respaldó. Ok, todo eso va a estar también, aparte de estar en el diccionario, obviamente, también va a estar en el control file. Ok, el tener el control de cuántos backups se han hecho y qué se hicieron y qué contienen es súper importante también para poder recuperarnos cuando haya sobre todo una falla de medios, o sea, hace una falla de que se nos muere un archivo de control. ¿Ok? Eh, la herramienta RMAN, pues esa herramienta se encarga de administrar todo eso, pero también se guarda una copia de todo ese control justo en el archivo de control. ¿Ok? Ya lo veremos más adelante. La parte de backups es muy interesante, porque pues dependiendo qué tantos backups tengamos disponibles, pues es la posibilidad de recuperarnos satisfactoriamente ante una falla. Ahorita, por ejemplo, su CDB2 está en riesgo. ¿Por qué? ¿Qué creen que pase si un data file se daña? Sobre todo el data file del Table Space System. Si el archivo system01.dbf se llega a dañar, o sea, ya se vuelve, se corrompe o algo le pasó al archivo, ¿qué creen que pase con su CDB? Si ese data file se muere. Ya valió, ¿no? Justo, pues ya valió. O sea, su base se murió. Es un data file vital y no tengo manera de restaurarlo. ¿Cuál sería la única manera de restaurar un data file? ¿Se les ocurre? El data file viejo ya se corrompió, ya está, no, está inaccesible, ya no puedo leerlo. ¿Cómo podría recuperarlo? No sé si en algún punto cuando se hizo commit, esos data files se guardan y a lo mejor regresar a alguna versión anterior. Pero solamente tenemos, no existe algo así. Solamente tenemos un data file. Por ejemplo, el data file del Table Space Users es uno solo. Entonces, cuando se hace commit, se escribe a read logs, ¿no? Y si quieren en archive read logs, pero ¿qué pasa? Pues ni los archive read logs ni los online read logs son eternos. En algún momento se tienen que limpiar. Entonces, ¿cuál es el único archivo que podríamos decir que es permanente y contiene todo lo acumulado? Pues los data files, ¿ok? Eso sí tienen todo acumulado ahí. Pero si se pierde uno de ellos, ¿no? ¿Cómo lo podría recuperar? No tenemos data files multiplexados, ¿ok? ¿Nadie? O sea que si Pues se a me menos pierde que un sean data datos file, que se generan con un script o algo así, ¿no? otra vez, no escuché eso. O sea, a menos de que sean datos generados con un script o de otro tipo de archivos que se lean, Ujú, pero si no, no habría forma. correcto, no hay forma. O sea, lo que comenta Guillermo va también por la idea. O sea, la respuesta es, si no tengo un backup de un data file, no hay manera de recuperarlo.
¿ok? De restaurarlo. Si no hay backup. Ahorita la base que tienen tiene backups. No, no hay backups. Se llega a perder un data file, se muere la base. Así de fácil. Entonces, otro tip, cuando una base sale a producción, ¿qué es lo primeritito que deberíamos de tener? Copia del... Un backup mínimo, un backup, ¿ok? Los backups, la verdad es que se hacen, se tienen que hacer a cada rato, porque sin ellos, si requerimos recuperar un data file, si no hay backups, olvídenlo. Esa base se va a morir. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Nunca vayan a, si alguna vez les toca estar como parte del grupo de administración, ¿ok? Cualquier cambio que le hagan a la CDB o si la van a empezar a ya a trabajar en producción, lo primerito siempre va a ser crear un data file. De ahí se parte, ¿ok? Porque si no, podríamos perder datos. Mucho cuidado ahí con ello, ¿no? Bueno, entonces, esta información también está en el archivo de control. Todo lo que tenga que ver con RMAN, RMAN es la herramienta para administrar el backups y recovery. Entonces, de RMAN también se guardan muchos metadatos en el archivo de control, ¿ok? Información de los table spaces. Pues básicamente es lo que contiene el archivo de control. Ahora, pues como que estamos confiando mucho en él, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿y si se muere el archivo de control, qué creen que pase? Puede haber varios escenarios. Acuérdense que tenemos nuestro archivo de control multiplexado. Tenemos tres copias. Si una de las copias llega a fallar, porque a lo mejor este disco se dañó. Supongan que este archivo de control muere, se daña porque el disco se descompuso. En ese momento la base se va a caer, ¿ok? La base no puede operar si una copia de sus archivos de control está mal, ¿ok? Entonces imagínense ese escenario, que podría ser un ejercicio del proyecto final. Deliberadamente les borro un archivo de control o le hago algo al archivo para corromperlo. ¿Ok? Esos scripts son bien bonitos porque hacer scripts para que rompan cosas es muy interesante hacer scripts que rompan cosas. Entonces, corren ese script y supongan que el script hace eso, les rompe una copia. La base se cae. ¿Ok? ¿Qué harían para recuperarse de esa pérdida, de esta copia? O también ya se murió la CDB y ya no puedo recuperarme. ¿Qué harían? Lo que hemos visto hasta ahorita ya podrían plantearme una opción de solución. A Pues ver. primero tendría que entrar en modo no mode, ¿no? Porque es el único al que podríamos intentar acceder, ¿no? Porque no hay un control files. Ok, ¿están todos de acuerdo que sería el modo no mount? En el modo no mount, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan? El parámetro, los parámetros, ¿no? El archivo de parámetros, ajá. Pero, ¿creen que pueda hacerle cambios a la CDB en ese modo? No, no muchos. No, no se puede. No se puede, ¿por qué no se puede? Porque no, la instancia se enlaza al, en el mode. Ajá, exacto. Así que, o sea, Entonces, podría, pero no entonces podría más conectar. bien, ¿a qué modo sería? Es que sería Moon, pero para Moon no se necesitaría el SPFile, digo, el archivo de control. Exacto. El archivo de control no está disponible. Entonces, si yo ¿Por qué intento no está disponible? montarla, no puedo. ¿Porque se corrompió el archivo? ¿O Ajá. porque no está? Exacto, entonces no puedo. Entonces tienes razón. La base nada más la puedo llevar hasta modo no mount. Más bien Ups. sería una dentro del, bueno, supongo sistema operativo. Si no está el archivo de control, colocarlo. Y si está dañado, renovarlo dentro del sistema operativo. O si no, cambiarlos en el SPFile, cambiar la dirección donde se encuentra el archivo de control, ¿no? Ajá, fíjense, pueden hacer dos cosas, Ajá. que la primera no sería tan buena.
Modificar el archivo, el parámetro de control files para que quitar la copia dañada. Se quedan con dos. Puede, ¿no? Pero eso reduce o aumenta la probabilidad de que si se dañan las dos, pues ahí sí ya valió, ¿no? Sí, no, ya se dañó uno. Ajá. ¿Qué sería mejor? Ok, la tercera copia se dañó. ¿Por qué? Porque a lo mejor el disco donde estaba se dañó. Ok, bueno, ya me fui a la plaza de la computación, a donde quieran, ya me compré otro disco, ya se lo puse al server, ya lo formateamos y todo. Ya está disponible el disco, pero ahora ¿qué me falta? Que en ese disco nuevo hubiera qué? Estuviera. La otra copia. Ajá, ¿y de dónde la puedo tomar? De las otras dos rutas, ¿no? Las Ajá, copias. pero ojo, siempre y cuando que el archivo de control esté cerrado. Ah, sí. No vayan a querer hacer una copia del control file cuando esté en uso, porque se van a desincronizar luego, luego. El archivo de control también se escribe en él de manera frecuente. Entonces imagínense si lo hacen así cuando se esté escribiendo en el archivo de control, pues puede que en el ratito en lo que hacen el control C y en lo que hacen el control V, si se escriben en los otros dos, esa copia que van a pegar ya va a estar diferente, eso lo detecta la base y va para abajo, se cae también. Entonces, ¿cómo debe de estar la base para que puedan hacer la copia segura? Ahora sí que la instancia esté en modo ¿qué? No mount. No mount, porque ahí garantizan que el archivo de control está cerrado. Si quedó claro el procedimiento, entonces ya aprendieron a cómo recuperarse ante una falla de un control file. ¿Ok? Bueno, y viene otra pregunta. ¿Y si por muy mala suerte se mueren todas las copias? No había como que una versión cuando está arriba. Y como que esa se podía sacar. Eso. No la hay. Ah, ok, entonces no. En resumen, si se llegaran a morir todas las copias, la base se muere. La CDB se muere. ¿Ok? Con todo y sus datos. Entonces, en resumen, es vital que no se mueran todas las copias de los archivos de control. Por un lado, tenemos la multiplexación, lo que hace que sea casi imposible que se mueran. Por eso es bien importante que cada copia del control file esté en un disco distinto. Digo, ya si se mueren los tres discos es que de plano, ¿no? No sé, qué hicieron o qué pasó, ¿no? O a lo mejor estaban los discos en un mismo server o no sé, ¿no? Pero se ve muy raro. Y hay una forma adicional de recuperarme ante esto que es a través de un backup. Cuando se hace un backup también le podemos decir a la base, incluye una copia del control file en el backup. Eso se suele hacer mucho. ¿Ok? Entonces, si se llegaran a morir las tres copias, pues bueno, tengo otra en los backups y así pudiera recuperarme. ¿Vale? Entonces, es también importante que cada vez que se haga un cambio a la CDB, mueva un data file, cualquier cambio que pudiera provocar que se actualice el archivo de control, debería de generar un backup de ese control file. ¿Ok? Eso se puede hacer en automático. La base pues, puede detectar, le estás haciendo cambios al control file, genera un backup. ¿Ok? Para tener ahí el archivo de control al día. ¿Ok? Bueno. Entonces, ese es el detalle con los archivos de control. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos porque se pierde uno y adiós se debe, ¿no? O más bien, se pierden las copias y adiós se debe. ¿Ok? Entonces, la importancia, a ver, si yo les preguntara, ¿cuál es la importancia de un archivo de control para hacer recovery? ¿Qué me dirían? Ya lo hemos platicado. En qué se utiliza el archivo de control para el recovery? ¿Por qué es importante? Para la sincronización, ¿no? Según yo. Para Ajá. que ¿Y qué se sincroniza?
Más bien, ¿qué se valida para ver si hay sincronización? Bueno, que los redo estén acorde a los data files. Ajá, en un poco más específico. Que la migración, bueno, es que sería, pasa de los redo pasa a los data files y se liberan los No, no, redo. no, no, no. Aquí está la respuesta. Lo acabo de mencionar. Sí, sí. No, ¿Los demás? O sea, mi pregunta es, ah, ¿qué necesito del archivo de control para determinar si hay que hacer o no sincronización? O si se requiere hacer sincronización. El Ay, SCN, ¿el qué? Ajá, adelante. ¿El qué? el SCN, ¿Por qué? Ajá. porque es el que dice hasta qué cambio va. O ¿Hasta sea, qué cambio vamos? Exacto. Vamos en el cambio 17.513. Ok, ¿eso quién me lo dice? ¿O dónde se guarda ese dato de que vamos a ese numerito? en los control files. Ajá. Ok, lo leemos. Ok, voy en el cambio tal 17 no sé qué. ¿Qué haríamos con ese valor? Verifi- mm, verificar que Ujú. coincidan las files con los, ¿cómo se llaman los? En el header, acuérdense, en el control file va a estar el último SSN. Ok, y ese cambio voy a buscar que haya sido sincronizado en data files. ¿Y quién me dice si ya se sincronizó o no? Los headers de los data files. Ahí me dicen hasta dónde va sincronizado. ¿Sale? Sí, Bueno, hay un mecanismo aquí en bueno, ahorita, bueno, viene un poquito más adelante, mejor ahorita que llegue a ese punto les digo. Entonces, pues básicamente les digo, esa es la importancia del archivo de control. ¿Vale? Bueno, el SCN, como hemos comentado también, bueno, esto ahorita lo voy a retomar cuando veamos los read logs, pero recuerden que esto también se incluyen en los read logs también. El SCN también va incluido ahí. ¿Ok? Bueno, esto de los checkpoints ya lo acabo justo de comentar, entonces por eso esto ya no lo voy a leer tan a detalle, ya lo sabemos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué otra? La estructura de un archivo de control, básicamente el archivo de control para que también ahí se entienda mejor, tiene dos secciones. Por un lado tiene registros circulares y registros no circulares. ¿Qué es eso? Básicamente son datos que pueden ser sobrescritos. El archivo de control puede tener datos que por un ratito se requieren y después ya se eliminan o ya no se requieren y por lo tanto se sobrescriben. Y otros datos que son permanentes. Por ejemplo, la lista de table spaces, pues siempre va a estar, ¿no? Siempre va a estar la información de los table spaces ahí, es permanente. Se puede modificar, obviamente, pero siempre va a estar ahí. Y los registros temporales, que es, por ejemplo, la lista de backups que se han hecho. ¿Por qué son temporales? Porque un backup lo puedo borrar. Vamos a ver cuando lleguemos a ese tema que puedo empezar a generar backups, pero todavía también ahí va a haber un detalle, ¿no? No puedo tener backups infinitos. Me voy a acabar mi disco o los discos donde están guardando los backups. Entonces va a llegar un punto en el que algunos backups ya viejitos pues ya van a ser obsoletos, ¿no? Entonces hay que borrarlos, ¿ok? Entonces cuando se borra un backup, la información de ese backup que estaba en el archivo de control también ya se pierde, se borra ese espacio pues se puede reutilizar para almacenar más datos en el archivo de control, ¿no? Entonces básicamente esas son las dos secciones, datos temporales en el control file y datos permanentes. Bueno,
respaldar un archivo de control, era lo que les comentaba, normalmente ya en una base real, productiva, se hace a través de un backup. Alter Database Backup Control File, con esto podríamos generarlo. ¿Ok? Se puede también hacer un backup a través de un script SQL. Fíjense, este es interesante. Esta instrucción me permite generar un script SQL y ese script SQL me permite regenerar el archivo de control. ¿Ok? Bueno, en algunos semestres llegué a hacer este ejercicio, agregar o eliminar una copia del archivo de control, pero es más o menos lo que platicamos ahorita, ¿no? Este, ¿Qué pasa si quisiera agregar una copia? Aquí, a ver, díganme ustedes antes de ver la solución, ¿qué harían? Supongamos que tengo dos copias, mi control file está multiplexado en dos, pero quiero tener un mayor nivel de seguridad. Voy a aumentarle otra copia, que sea la 3. ¿Qué harían? Pues primero tendremos que especificarle en el control, no, en el Specify la nueva ruta, donde va a estar la nueva copia, supongo, ¿no? Ujú, Y ¿correcto? no que sea tan fácil como hacerle un CP a la ruta y pasarla a otro lado. Pero pues, más o menos yo haría eso. Hecho está bien, pero ojo, para hacer la copia del archivo de control y ponerla en la nueva ubicación, Tiene que estar nuevamente cerrado. tiene que estar el archivo de control cerrado, ¿ok? Y luego ya modifican su parámetro, el parámetro control file, ¿se acuerdan? Y ya le agregan la tercera copia y ya debe de levantar sin problema, ¿vale? Ese sería este procedimiento, como aquí, miren, ¿ok? Agregarle uno. Bueno, muy bien. Ahora, crear un archivo de control nuevo. Esta sección, fíjense que aquí, este, en algún momento este ejercicio lo llegué a hacer para recuperar un archivo de control cuando se pierde por todas las copias, todas las copias. Es un procedimiento medio feo y no seguro, entonces por eso ya no lo veo tanto porque si tienen algún chance lo pueden revisar, pero ya no ya no le doy tanta importancia. ¿Por qué? Porque esto no siempre funciona. Si su archivo de control no tiene tantos datos como son backups y eso puede funcionar, pero para que eso ocurra es muy poco probable. O sea, el archivo de control tiene tantos datos, tanto de backups como de un montón de cosas, y pues es prácticamente imposible recuperarlo de esta manera. Entonces, por eso este ejercicio ya casi no lo... Yo creo que hasta lo voy a quitar del PDF porque eh, está interesante, pero no funciona si ya tienen demasiadas cosas. Si su control file ya está muy lleno de cosas, entonces no funciona. ¿Ok? Bueno, entonces este no lo vamos a ver realmente, este ejercicio. Vean, son como 20 pasos. Entonces no vale mucho la pena realmente. Bueno, por último, de archivos de control, vistas del diccionario de datos que podrían darme información del archivo de control. Bpesos database, bpesos control file y bpesos control file record section. O sea, básicamente estas últimas dos nos dan la estructura interna del archivo. O sea, podemos ver a través del diccionario qué contiene. ¿Ok? Bueno, y ya acabamos este PDF. Mm, ¿Cómo ven? Vamos rapidito, ¿verdad? Sí, miedo. El siguiente episodio. Miedo, dicen. Qué miedo, ya vamos a llegar. Este, pues ya andamos medio acabando el temario. Bueno, todavía falta, obviamente. El tema 8 está pesadito. Y este que viene está un poco más interesante que la parte uno. Y bueno, ahí la llevamos. Este, tema 7 parte 2. Seguimos platicando de las estructuras físicas. Haciendo un resumen de la parte uno, ¿de quién platicamos?
de data files, de archivos de control, ¿ok? Y ahora seguimos con readologs en esta parte 2, ¿ok? Pero ustedes ya saben mucho de readologs, ¿no? Ya hemos platicado mucho en el semestre. Aquí nada más vamos como que a darle el toque final a los readologs, algunos detalles que no hemos comentado y del modo archive también, que algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, el readolog ustedes ya saben qué es, para qué sirve, dónde se almacena y qué contiene. Aquí nada más les presento ya el contenido formal de un readolog, ¿ok? Ya un readolog completito, completito tiene todo esto, ¿ok? Cuando una transacción empieza a hacer cambios, a ver, vamos a ver qué va a incluir el readolog. De entrada, los famosos vectores de cambio. ¿Qué son los vectores de cambio? Pues son todos los cambios que ha tenido, que está haciendo esa transacción. Estos vectores de cambio pues son vitales para el recovery, ¿no? Aquí es donde guardamos qué fue lo que le cambié a los datos, ¿ok? También vamos a tener información acerca del segmento 1 que tienes asociado a esta transacción, es decir, la versión viejita, ¿ok? También vamos a tener metadatos de esto, ¿ok? Acuérdense que también no es que aquí estén los datos hundo, sino más bien están metadatos de estos datos hundo porque recuerden los datos hundo en dónde se almacenan, o sea, la versión viejita. Hmm, ¿Nadie? En el En table los, space, ¿no? En el ajá, table en space Table Space hundo. 1. Exacto, en el table space hundo. Muy bien. ¿Sale? Entonces, a todo esto se le llama un redo record. El redo record, pues, es todo el conjunto de bonches y de cambios que aplica una transacción. ¿Ok? Se le asocia también el ID de la transacción a este redo record para saber este, a qué transacción pertenecen. ¿Ok? Y también a esa transacción se le asigna su commit record. El commit record lo podemos entender como la marca del commit, porque recuerden que en un read log puede haber transacciones que no hayan alcanzado a hacer commit al momento de una falla, pero normalmente cuando eso no ocurre, pues a cada transacción se le agrega su commit record para indicar que efectivamente se invocó el commit. ¿No? Acuérdense que puede haber transacciones que se fueron a readologs o hasta datafile sin haber hecho commit. Entonces, para identificar quién sí hizo commit y quién no, pues se pone un commit record. Viene el SCN. El SCN también se incluye aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que pues cada cambio que se le aplica a la base es un SCN distinto, pues en el readolog se va agregando ese cambio. Entonces, el readolog podrían verlo también así como una secuencia de SCNs. El cambio SCN1, el 2, el 3 y el 4, que sería esta partecita en azul. ¿Ok? Bueno, es básicamente eso es lo que contiene nuestro readolog, nuestro online readolog. ¿Vale? Algoritmo de escritura de online readologs ya lo conocen ustedes. ¿Qué pasa? Díganme ustedes, normalmente tenemos una configuración de grupos. Lo voy a poner de esta manera, así. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos tener más miembros de un readolog que forman los grupos. Y acuérdenme que dijimos que pasa cuando un grupo se llena, ocurre un ¿qué? Un switch, ¿no? Un log switch se llama, un log switch, ajá. Eso ya lo hemos comentado, ocurre un log switch, ¿verdad? Este, hemos comentado también que nuestro grupo de readologs tienen que estar multiplexados para evitar que se pierdan, ¿ok? Porque también es muy grave si se nos llegan a perder los readologs, ¿ok? Este,
Y también la otra pregunta, cuando se hacen lock switches así consecutivos, ¿qué pasa cuando el último grupo se llena? Vamos a hacer un lock switch, pero tenemos que regresar al primero, ¿se acuerdan? Y la pregunta que también en alguna vez respondimos es, ¿en qué momento puedo asegurarme o puedo decir que es seguro sobreescribir el primer grupo? Cuando Justo ya si se bajaron todos tiene, los cambios. ay, Adelante de nuevo si quieres, Guillermo y luego después, ¿quién siguió? Cuando ya se bajaron todos los cambios. Ajá, se bajaron hacia data files. eh, data files. Ajá, o sea, cuando el contenido del DB buffer caché ya está en data files. Este ya se podría sobreescribir. Ok, pero ahí comentamos que puede haber un problema más. ¿Se acuerdan de eso o no? Otro problema de que De que a pesar de que ya se sincronizó con data files, pudiera perder los datos. Así que haya una transacción sin comer. Mm, mm, que va de para eso nuevo, están los archive de justo. Relogs, ¿no? Ajá, justo. Pero ¿cuál era el escenario? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la pregunta otra vez, perdón? Ok, que la pregunta es, a pesar de que tenga los cambios sincronizados de los online read logs en data files, a pesar de ello puede haber una pérdida de datos. ¿Cómo sería ese escenario? Y que esto se resolvía justo con los archive read logs, pero ¿cómo era ese escenario? Fíjense bien, lo voy a explicar de nuevo. Por acá está el DB buffer caché, por aquí, ¿ok? Este es el DB buffer. Buffer, ¿ok? Ay, este teclado me choca con la F que no funciona luego bien. Bueno, y por acá va a estar el data file. Y esta barrita de zoom me mete ruido. Aquí. Entonces decíamos, hacemos un lock switch para acá. Ok, no, no hay problema. Ok, hacemos otro lock switch. Ok, no hay problema. El detalle va a venir cuando intente hacer un lock switch para acá. Decíamos, antes de que haga el lock switch, los buffers sucios que están aquí, el uno y el 2 por ejemplo, y que también están acá, el uno y el 2 para poder decir que ya puedo plancharme o ya puedo sobreescribir esto, debo garantizar que el uno y el 2 ya están escritos acá. Ok, supongamos que ya están sincronizados. Entonces hago los lock switch y digo, ok, ya están acá, entonces ya esto se puede perder. Pero ¿qué pasa si cuando estoy escribiendo aquí mismo ya tengo otros cambios, el 3 y el 4, estos ya no existen y justo en ese momento, uy, este se muere, el data file se muere, se pierde, se corrompe. Me puede decir, ah, no te preocupes, tengo un backup, acá está tu backup de este data file, pero ¿cuál creen que va a ser el problema de este backup? necesitaría una sincronización. Va a tener que sincronizarse porque, ¿qué tal si este backup lo hice ayer? ¿Ok? Y puede que no tenga estos últimos cambios, ¿no? A lo mejor el data file tiene cambios hasta el día de ayer, pero los últimos cambios de ayer hasta este punto no están. El problema es que vamos a suponer que puedo aplicarle los cambios que están aquí en estos otros grupos, pero los más recientes, que fue el uno y el 2, ¿ok? Ya no están
en el archivo, en este read log, ya no están. ¿Por qué? Porque ya hice un log switch. Ya no están, solamente está el 3 y el 4. Aquí tampoco los puedo sacar de aquí porque este data file se murió. Entonces, en resumen, los cambios uno y 2 se perdieron, se han perdido. Entonces, mi pregunta es primero, ¿si se entiende este problema? Sí, Ok. Entonces, ¿quién nos ayuda a resolver esto? Los famosos archive read logs. Si yo tuviera una copia de este read log que ya fue sobrescrito, entonces sí, agarro esta copia archivada. Aquí va a tener el uno y el 2. Entonces, cuando quiero recuperarme de una falla de medios, o sea, de este archivo de control, le aplico los cambios. Entonces, tomo este archive para poderle aplicar los cambios, que en realidad es subir los cambios al DB buffer para poder recuperar, recuperarme al 100%. Entonces, este data file ya va a estar al día, ¿ok? Al aplicarle los cambios del archive read log, ¿vale? Entonces, en resumen, ah, si la base está en modo archive, ¿qué se debe de cumplir para hacer un log switch para regresarme, para poder sobreescribir esto de forma segura? Uno, que se haya sincronizado con data files y dos, que se haya hecho una ¿qué? Una copia de este read log. Si eso ocurre, entonces ahora sí ya es seguro sobreescribirlo. Entonces ese sería el comportamiento más adecuado que deberíamos tener. ¿Ok? Entonces en un momentito ya vamos a entrar a ver esto. ¿Ok? Bueno, ahora, otra cosa importante que hay que mencionar respecto a los read logs. Me voy a ir hacia, bueno, hacia una tablita, ¿ok? Y antes de ello, otro concepto, el famoso sequence number, sequence number. Ok. Cada vez que hago un log switch, se va a generar un sequence number. Y aquí viene más teoría. No vayan a confundir el sequence number con quién, con el SCN, ¿ok? A veces se confunden mucho. O con la marca de checkpoint. Son cosas distintas, ¿ok? ¿Qué significa este sequence number? Para que vean, es un numerito que empieza en uno y cada vez que se haga un log switch se va a incrementar este sequence number. Ok, cuando me regreso acá sería la secuencia 3. Cuando vuelvo a hacer otro log switch sería la 4, luego la 5, luego la 6 y así. Este sequence number también no se va a resetear. Ok, pero entonces me indica pues prácticamente el número de log switches que ha generado una CDB, este sequence number. Ok, ¿por qué es importante este sequence number? Porque se supone que cada que haya un log switch que debería también asegurarme que haya un correspondiente archive read log. Entonces, cada sequence number que se va produciendo va a generar también un archive read log, ¿vale? Es decir, hago un log switch para acá, se genera la secuencia uno. Pero están de acuerdo que este archivo se tiene que respaldar, ¿ok? Se tiene que respaldar. Entonces, cuando se respalda read log, se genera el archive read log de la secuencia uno. Cuando me cambio al tercero, ¿ok? En algún momento lo tengo que respaldar. ¿Para qué? Porque para respaldar los cambios que tiene. Entonces, cuando se respalda, genera un archive read log asociado a la secuencia 2. Y así me la llevo. Y otro asociado a la secuencia 3. Entonces, en resumen, el sequence number también lo podemos entender como, eh, por un lado, cuántas veces hemos hecho log switch y también por otro lado,
Si tenemos 10, si nuestro log, perdón, si nuestro sequence number va en 10, ¿qué significa? Que tenemos cuántos archive read logs generados. Probablemente hasta 10. Y digo probablemente porque si el modo archive lo habilitamos después que la base fue creada, pues no vamos a tener 10, ¿no? Suele suceder que ahorita ustedes, por ejemplo, tienen su base de datos en modo no archive, o sea, no hay archivado, pero estos log switches se siguen generando. A lo mejor ahorita si su base va en el log switch 40 y habilitan en el modo archive, entonces sus archive read logs van a empezar a partir de la secuencia 40, 41, 42 y así. Entonces, aquí ya van a tener sus read logs respaldados, ¿ok? A partir de este sequence number. No sé si les aventé muchas cosas, si se entendió todo esto o algo que no hayan entendido. Todo bien. Ok, ok. Bueno, entonces ahora sí, ese es el multiplexado de ruido, lo que es el único punto de falla, que fue lo que ya les comenté de la importancia de tenerlo, de tener el modo archive, ¿no? Entonces, ahora sí me voy a ir a la tablita. Este es el grupo de Readologs que ustedes ya lo conocen cómo está, ¿ok? Y bueno, esa tablita, ¿dónde anda la tablita que no aparece? Miren, anda hasta por acá. Creo que me quiero saltar demasiado. Está hasta acá. Bueno, ahorita llego, entonces mejor voy a ver esto para irme en orden. ¿Qué otra cosa no les he comentado? Planeación del tamaño del bloque para Readologs. Esto normalmente es poco probable que nosotros lo hagamos manual. La base de datos nos recomienda que sean 512 bytes el tamaño del bloque. ¿Para qué? Para evitar, más bien para hacer un uso óptimo del disco donde están los read logs. ¿Ok? Esta consulta me permite ver cuántos bytes estoy desperdiciando en el disco donde están los read logs. ¿Eso por qué se debe? Pues porque puede ser que el tamaño de bloque sea muy chiquito, muy grande, y entonces necesite más bloques para almacenar el contenido del read log y puedo dejar bloques semillenos. O sea, voy a generar huequitos. Esto se contabiliza y es lo que le llaman pues el read log no utilizado, ¿no? El desperdicio. Pero bueno, esto es poco probable que tengamos que modificarlo, a menos de que sea un tamaño muy alto, ¿no? Bueno, seleccione el número de archivos por grupo. Aquí se refiere a, por un lado, cuando estemos diseñando su CDB, tiene que responder dos preguntas. ¿Cuántos grupos de Readologs vamos a crear y cuántos miembros le vamos a poner a cada grupo? ¿Cuál sería ahí su respuesta? Primero empecemos por los grupos. ¿Cuántos grupos de Readolog creen que sería bueno crearle a una CDB? Depende del tamaño de la base de datos. Ok, puede ser. Ahorita, ¿cuántos grupos tenemos? Tres. Tres. Generalmente, tres es lo recomendado. ¿Ok? ¿Qué evento pudiéramos considerar como para decir necesito un cuarto grupo? Como que qué cosa podría estarse afectando como para crear un cuarto grupo. Se llenan muy, se sobrescriben, o sea, hay mucha sobrescritura de los read Sí, logs o algo así. correcto. O sea, los lock switches están ocurriendo con mucha frecuencia. Nos percatamos de eso y eso puede ser malo porque si hay muchos lock switches significa que tengo que estar haciendo sincronización a data files de una forma muy frecuente. Y recuerden que el logwriter debería de despertar lo menos posible. Una opción, pues entonces agrégate otro grupo, ¿ok? Agrégate otro grupo para que se retrasen un poquito.
porque también si hay demasiados lock switches, pues los archive read locks se van a empezar a generar muy rápido. Eso provocaría que hay mucha actividad en disco, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado. Una opción justo es esa, agregar un cuarto grupo. ¿Qué otra opción pudiera ser si veo que ocurren lock switches muy frecuentes? Para que tarde un poco más el lock switch, ¿qué puedo hacer? Hacerlo más grande. Justo, ¿ok? Hacer que el tamaño de los read locks sea más grande, o sea, que los miembros sean más grandes. Una vez les hice esta pregunta en examen y a ver qué me dicen ustedes. A ver, ¿es verdadero o falso? Si aumento el número de miembros en un grupo de read locks, ¿puedo retrasar la generación de lock switches? Falso. Ok, porque es falso, muy bien. Porque la cantidad de miembros de un grupo es la misma que va a estar copiada en cada grupo, ¿no? Ajá, más o menos. Ajá, Aunque no cuando me se puedo hace, explicar, pero ajá, eso. ajá, es correcto, pero nada más ahí refinar un poquito la respuesta. El número de miembros no implica que aumente la capacidad del Ridolock, ¿cierto? ¿Qué es lo que aumento cuando, o qué es lo que se aumenta cuando aumento un miembro? ¿O qué beneficio obtengo? Básicamente. Se agregan copias adicionales. Ajá, o sea, mejoro el multiplexado, pero no la capacidad porque los miembros se llenan al mismo tiempo. Y nada más ahí para aclarar, cuando se hace un archive read o log, no se respaldan todos los miembros. ¿Por qué no se respaldan todos los miembros? Solamente se respalda un miembro. ¿Por qué no todos? Los miembros tienen la misma información, Justo porque tienen la misma información, son copias idénticas. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, efectivamente, si yo veo lock switches que se están generando con una alta frecuencia, entonces una opción sería eh, aumentar el número de grupos o la otra, aumentar el tamaño del read log. De hecho, ese es por ahí un ejercicio que les pido en una práctica. Está interesante esa práctica de cómo pueden mejorar el tamaño de los read logs, pero ahorita vamos para allá. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo puedo agregar un nuevo grupo? Pues básicamente son con instrucciones. Por ejemplo, aquí, esta instrucción agrega un cuarto grupo, ¿ok? Un cuarto grupo de readologs con dos miembros, ¿ok? La siguiente instrucción agrega un nuevo grupo de 100 megas, ¿ok? Ok, la diferencia entre este y este, si se fijan, es que no le pongo el número de grupo, ¿ok? Puede omitirse, obviamente se incrementa, es decir, el número de grupos, si no lo pongo, pues sería incrementar en uno al grupo, al último grupo que existe, ¿no? En la base. O la otra es agregar un miembro a un grupo, aunque recuerden, esto no provoca que el lock switch se tarde más, pero puedo agregar otro miembro a un grupo existente, ¿ok? Y también se puede omitir el número de grupo, ¿ok? Si omito el número de grupo, pues debo de poner todos los miembros, ¿no? Bueno, renombrar o modificar la ubicación de los online read logs, también puedo hacer eso. Si, por ejemplo, quiero mover un read log a otro disco porque está dañado, aquí está la sintaxis, ¿ok? Pero ojo, para que pueda hacer esto, nuevamente la base tiene que estar en modo ¿qué? En modo mount. O sea, no puedo hacerle cambios a los read logs si la base está abierta.
¿ok? En modo mount puedo hacer esto, puedo hacerle ajustes a los read logs, ¿ok? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Eliminar grupos. Nada más que aquí es donde va a venir la tablita. No es tan sencillo eliminar un grupo. Así, sí voy a eliminar un grupo de read logs. Hay que tener cuidado. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Vale? Este, resulta que los read logs tienen un estatus también. ¿Ok? Cada grupo de read logs tiene un estatus que puede ser unused, current, active, clearing current o inactive. Que para efectos del curso, los estatus que me interesan es unused, current y active. Inactive son los tres más interesantes. Vamos a platicar brevemente de ellos. Este es el más sencillo de entender. Unused es cuando acabo de crear un grupo y nunca se ha usado. Está nuevecito, ¿ok? Agrego un grupo y nunca se ha usado. Ese es realmente el más sencillo, ¿no? Nunca se ha escrito. Ya sea que se acaba de agregar ese grupo o se ha ejecutado una instrucción para hacer un reset de read logs. Vamos a ver más adelante que en read log le puedo hacer un reset, ¿ok? Bueno, el modo current es el más importante porque significa que en ese grupo es en donde se está escribiendo. Ahorita la base es donde está escribiendo, ¿ok? En modo current. Modo active se llama así porque ya la base no está escribiendo en él. O sea, no, los cambios de las transacciones no se están escribiendo en ese grupo, pero se le marca active. ¿Por qué? Porque el contenido de ese read log que está en el debugger caché no se ha sincronizado todavía ni con data files y todavía no se ha generado un archive read log en el caso de que esté el modo habilitado. ¿Y se entiende? Entonces, con base a esto, bueno, y veo el último inactive, que el read log ya se sincronizó, es decir, su contenido ya está en data files y también ya está en un archive read log. Entonces se marca como inactive, ¿vale? A ver si me cacharon, si me lo entendieron. Con base a esas características, entonces, ¿en qué estatus debería de estar un read log para que ya pudiera, más bien el grupo de read log? ¿En qué estatus podría estar el grupo de read como para ya poderse sobreescribir de forma segura? ¿Si me cacharon la pregunta o no? ¿Se puede repetir, por favor? Ok. Hemos comentado hace ratito que un grupo de read lo puedo ya planchar, lo puedo sobreescribir. ¿Ok? ¿En qué estatus debería de estar ese grupo para que eso sea válido? ¿En unused, en current, en active o inactive? Inactive. Estar en inactive, muy bien. Ok, pero ¿por qué? A ver, explíquenme, ¿por qué no, por ejemplo, cuando está en active? Ya no estoy escribiendo en ese grupo. O sea, la base de datos ya no está escribiendo en él. Pero ¿por qué no podría borrarlo? O más bien no sobreescribirlo. Todavía tiene información que no se ha escrito en los data files. Ajá, o tal vez que todavía no he generado su archive read log, o sea, su copia, ¿ok? Entonces, este, no puedo sobreescribirlo y tampoco puedo borrarlo, ¿ok? Entonces, esas son las dos maneras en que la base se protege. ¿Quieres borrar un grupo? Sí, pero asegúrate que esté en modo inactive. ¿Y qué significa que esté en modo inactive? Que este, ya hay una copia, ya hay un archive y que aparte del contenido ya está sincronizado con data files. ¿Vale?
A ver, entonces, a ver, un ejercicio que me gusta mucho ponerles, en una práctica, a ver si, este, caray, ¿dónde está el menú? No puedo generar una, ya se me perdió el menú de esta cosa. ¿O será que está aquí? No, ¿ya vieron? No tengo el menú para generar una nueva pestaña. Control N. Bueno, pues con Control N. Ok. A ver, supongan que tengo el siguiente escenario. Ok. Este, el ejercicio que les pongo es el siguiente. Yo tengo tres grupos de Ridologs con sus tres miembros. Ok. Y decidimos hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque detectamos que los miembros están muy chiquitos. Y entonces están ocurriendo lock switches muy frecuentes. ¿Ok? Están ocurriendo lock switches frecuentes. Porque resulta que este archivo es de, no sé, de 512K. Muy chiquito. Y obviamente queremos modificarle el tamaño a, no sé, a que les gusta 10 megas, por ejemplo. Está muy chiquito este ReadLock, pero bueno, a 10 megas. ¿Qué haríamos? No hay una instrucción como alter member resize 10 megas, ¿no? O sea, así que automáticamente lo haga, ¿no? No hay algo así. Entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Se les ocurre algo? O sea, no hay una instrucción que me permita aumentarle el tamaño de manera dinámica. La solución sería, vean, agregar otros tres grupos, ¿ok? Pero con miembros más grandes, ¿no? Con sus elementos más grandes. Y así, los tres. Pero ahora, ¿cuál creen que sea aquí el problema? Ahora voy a tener ¿cuántos grupos? 6 grupos, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer con los grupos viejitos? ¿Debería de qué? De Inactivo. eliminarlos. Eliminarlos. Pero para que pueda eliminar este grupo, ¿qué debe pasar? Por ejemplo, quiero eliminar el grupo uno. Todos sus datos tendrían que estar en el nuevo grupo. No necesariamente. Que estén en estatus inactivo. Exacto, que es eso es lo correcto, que este grupo esté en status inactive. Entonces intento borrarlo, pero la base me dice, ¿qué crees? Estás loco, no lo puedes borrar, porque el estatus de este grupo está inclusive ahorita en current. ¿Qué pasa si ustedes quieren borrar este grupo con este estatus current? ¿Qué significaba current? ¿Se acuerdan? Sí, donde se escribe actualmente, ¿no? Ajá, ahorita es ahorita es donde se está escribiendo. Es decir, logwriter ahorita está escribiendo aquí. Quiero borrarlo. ¿Qué podríamos hacer para que lo pueda borrar? O sea, de current, ¿cómo creen que pudiera pasar a inactive de manera manual? No me quiero esperar a que se llene, ¿ok? Porque de manera natural, ¿en qué momento pasaría a inactive? Primero se tendría que llenar para que ocurra un lock switch. Cuando ocurre un lock switch, ¿a qué estatus cambiaría este grupo? Active. A active, muy bien. Pero aún así, no, todavía no puedo, ¿no? Este, borrarlo porque está en active. ¿Cómo creen que puedo pasar de active a inactive? ¿En qué momento pasa eso? Cuando su contenido Cuando se se escribió su sincroniza. archivo, Exacto. ¿Ok? ¿Cómo creen que podría hacerlo de forma manual? De current llegar acá, de forma manual y rápida, porque lo quiero hacer ya, lo quiero cambiar, lo quiero borrar ahorita. Hacer un log switch manual. Exacto. Primero hago un lock switch manual.
hay una instrucción para hacer un lock switch que ahorita se las muestro. En ese momento va a pasar a modo inactive. Pero, y luego me falta otro brinco, ¿no? ¿Cómo le hago para que de inactive pase a... No, perdón, discúlpeme. Con el lock switch pasaría a modo active, ¿no? Estoy en modo active o activo, pero todavía necesito pasar al modo inactive. Ahora, ¿qué creen que puedo hacer para que de active pase a modo inactivo? Hmm, ¿Qué dijimos que debe ocurrir? Se creó su respectivo archive, Ridolo. Ajá. Y aparte de ello, Que los cambios ya estén en data files. ajá, ¿y cómo puedo provocar eso? ¿Cómo puedo forzar manualmente a que sus cambios ya estén en data files? Eso también lo vimos. Como un no, no es pronto. ¿Con el commit? No. No, acuérdense que el commit es otra cosa. Un checkpoint. Un checkpoint. Hay una instrucción para hacer un full checkpoint, que es pesada, pero se puede. ¿Cuál era esa instrucción? Alter system checkpoint. Ujú. Con eso provocarían que los cambios de este grupo ya están en data files. Si la base está en modo no archive, ya puedo sobreescribirle, ya puedo borrar el grupo. Y si está en modo archive, cuando se hace el checkpoint, también se va a disparar la generación del archive read log. Se genera el archive read log y ya lo puedo pasar ya se puede pasar ahí, la base lo pasa a inactive. Ok. También puedo forzar manualmente que se genere un nuevo archive read log para agilizarlo. Ya en ese momento cambiaríamos a modo inactive, ¿vale? Y ya estando en modo inactive, ¿qué puedo hacer? Ya lo puedo borrar, ¿vale? Ya lo puedo borrar. Muy bien. Entonces, pues básicamente lo que les platiqué son todos estas partecitas de aquí, ¿ok? Obviamente le puedo quitar un miembro a un grupo, pero es mera sintaxis es esto, ¿ok? Esta es una salida de la consulta de estos online read logs, ¿vale? Y aquí pues podemos ver que están en discos distintos. Bueno, ni tanto, ¿no? Bueno, esta es la instrucción que les decía para forzar un lock switch. ¿Ok? Alter System Switch Lock File. ¿Vale? Y pues bueno, básicamente esa es la idea de los read logs. Entonces, eh, vistas del diccionario donde puedo ver cuestiones de los Ridologs, estas vistas son muy utilizadas, igual para su tablita, B pesos log, B pesos log file y B pesos log history, sobre todo las primeras dos, ¿ok? Las primeras dos, ¿sale? Son las más utilizadas. Bueno, y de aquí creo que no tengo más que decir de Ridologs, ¿ok? Eliminar un miembro. Eliminar un miembro no hay tanto problema siempre y cuando haya otros, ¿no? ¿Ok? Puedo quitarle un miembro a un grupo siempre y cuando tenga otros miembros, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de algo que no se haya entendido de Ridologs? Todo bien, profe. Ok, entonces si fijan, miren, ya estamos avanzando en las prácticas. Ahorita les puse en Drive hasta la 12, ¿verdad? O la 11. Creo que sí hasta la 12, ¿no? Sí, a la 2. Ok, muy bien. Entonces,
En la 13 van a hacer algo aquí interesante con los Ridologs, que es justamente hacer un ejercicio de mover miembros y todo eso para que pues practiquen un poquito toda esa parte que ahorita estamos revisando, ¿no? Bueno, nos quedan 10 minutos, podríamos revisar lo que son los Archive Ridologs, que también ya los hemos estado platicando, ¿ok? Bueno. Como ya les he comentado, los archive read logs, pues es hacer un respaldo de un miembro de un read log. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Se acuerdan? Evitar, más bien, podernos recuperar de una falla de medios. ¿Se acuerdan del concepto de falla de medios o un media failure en inglés? ¿Qué es un media failure o qué es una qué es una falla de medios? ¿Se acuerdan cuál es la idea de un media failure? ¿Qué es lo que falla cuando hablamos de media? Un El archivo, dispositivo de almacenamiento. Un archivo, exacto. Cuando un archivo de la CDB falla, porque hay dos tipos de falla, sería instance failure y media failure. Instance failure, pues es cuando la instancia se cae y ahí que nos ayuda al recovery, los online read logs. Con eso es suficiente. Pero si es una falla de medios, sobre todo si falla un data file, ahí ya nos tienen que ayudar quién, los backups y los archive read logs. ¿Ok? Los archive read logs entonces sirven para recuperarme de una posible pérdida de archivos, en especial de data files, ¿no? No, profe, no se escucha.
No, profe, no se escucha. Parece que usted tampoco nos escucha. Todavía no lo escuchamos. Sí, profe. Sí, profe.